Bueno, ahora vamos a continuar con otras medidas de dispersión para variables continuas. En este caso vamos a hablar de los cuantiles. Los cuantiles lo que nos permite es identificar aquellos valores o aquellos valores que sirven como puntos de corte y que a su vez nos permiten formar grupos con la misma cantidad de casos en su interior. El script para construir cuantiles es el comando quantile y se abre el paréntesis. Por defecto, este comando quantile crea cuatro grupos. En este caso, al formar cuatro grupos, cada uno contiene la misma cantidad de casos en su interior. Cuando esto ocurre, cuando estamos hablando de cuatro grupos, más formalmente se le llaman como cuartiles. Eh, entonces, la estructura para identificar los cuantiles es este comando quantile, paréntesis y adentro el nombre completo de nuestra variable, incluyendo el nombre del data frame, separado por un símbolo de moneda. Si esto lo copian y lo pegan en RStudio, entonces, y lo corren, lo que nos está diciendo en la consola es que al integrar cuatro grupos, el primer grupo incluye las edades que van de 0 a 31 años, y ahí se encuentra el 25% de los casos. El segundo grupo incluye a las personas que tienen la edad de 31 a 41, el tercero de 41 a 53 y el cuarto de 53 a 120. Estos son, como les refería, estos son los cuartiles. En ese sentido, cuando vemos el valor de los cuartiles, la manera de identificarlos es que al 25% se ubica el primer cuartil, el segundo cuartil se ubica en el 50% y el tercer cuartil en el 75%. Si se dan si se fijan, el cuartil 2, que es la edad de 41, se corresponde también al valor de la mediana, porque a su izquierda estará el 50% de los casos y a su derecha el otro 50 restante. Y si recuerdan en otros videos anteriores, al ver medidas de tendencia central, el comando summary también nos arrojaba, por ejemplo, summary nos arrojaba exactamente algunos valores que también estamos viendo aquí. Por ejemplo, estamos viendo el valor del primer cuartil, estamos viendo el valor de la mediana y estamos viendo el valor del tercer cuartil. ¿Ok? Entonces, también de esta manera podemos identificar algo que se llama rango intercuartil. El rango intercuartil se refiere a la cantidad de casos que se encuentran en el 50% central de la distribución o entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces, el 50% de los casos de esta distribución se encuentran entre las edades de 31 a 53 años. Ahora, el comando quantile también nos permite generar otra cantidad de grupos, ya no solo que sean 4 grupos, sino que podemos integrar 10 grupos o incluso 100 grupos. Recuerden, los 10 grupos usualmente se le llaman deciles o podemos formar también percentiles. Utilizando el mismo comando quantile, la única diferencia es que tenemos que integrar otros argumentos para aumentar la distribución de los casos, en este caso, y de esta manera el argumento se llama props, de probabilidades, igual, y por ejemplo, si lo que nos interesa es dividir en deciles, esta distribución, lo que tenemos que establecer es este argumento, que es de una secuencia, abriendo paréntesis, que empieza en 0 y acaba en 1, tomando en cuenta 0% de los casos, 1 el 100% de los casos. Queremos que esta distribución dentro se vaya separando en punto 10 o en una distancia de punto 10, y de esa manera estaremos diciendo que este rango de 0 a 1 se parta en 10 grupos iguales. Después, esto separado por una coma, utilizamos otra vez este comando de na.rm igual a false para decirle que aquí en este caso no excluya a los valores perdidos, pero puede ser también que sí, si nos interesa. Copian todo esto y lo pegan en RStudio, y, y al correrlo, lo que la consola nos va a arrojar son 10 grupos.
10 grupos y cada grupo contiene al 10% de los casos. El grupo 1 contiene al 10, el segundo del 10 al 20 es otro 10, del 20 al 30 es otro 10, el tercer grupo, pero también aquí nos va indicando cuál es el valor de la edad que nos sirve como punto de corte. Entonces que el primer grupo o el primer decil va de 0 a 24 años, mientras que el último decil en términos de edad va de 65 a 120 años. Esta es otra manera. Y si lo quieren hacer, y esto también lo pueden seguir procesando, si quieren armar otra cantidad de grupos, lo único que tienen que hacer es modificar el tamaño, la probabilidad de que un grupo esté en cada uno de estos, de que cada caso esté en cada uno de estos grupos. Y por ejemplo, en términos de percentiles, es copiar esta estructura y nada más le modificamos aquí de 0.1 a 0.01 para formar 100 grupos. Y aquí nos forma, en la consola nos arroja el valor de los 100 grupos y las edades que nos ayudan a separar cada uno de estos 100 grupos. Otro comando para evaluar la dispersión de los casos es a través de los estadísticos de la simetría y la kurtosis. Estos usualmente se refieren más o se utilizan más para identificar si la distribución de los datos de nuestra variable tiene algún sesgo. Y estos comandos, en este caso, para solicitar la simetría de la kurtosis, utilizaremos el comando skewness para la simetría y para la kurtosis utilizaremos el comando kurtosis. Estos comandos no son parte del sistema base de R, sino que son parte de la librería Moments. Esta librería se activó al inicio de estos videos o de la sesión, pero en caso de que no lo hayan hecho, es un buen momento para activarla. Y entonces hay que copiar el comando library moments y lo corren, y ahora lo que hace, y ya una vez que está activo, nos permitirá calcular estos coeficientes de la simetría y de la kurtosis. Como les decía, para solicitar el valor de la simetría se utiliza skewness, y para la kurtosis el comando kurtosis. Ya dentro de los paréntesis de cada uno se escribe el nombre de la variable, en este caso el nombre completo incluyendo el nombre del data frame. Si se dan cuenta, la estructura en que esto se va a solicitar es a través del comando también, a través de la estructura de dplyr, por lo que utilizaremos pipes y utilizaremos summarize para solicitar estos valores a manera de tabla. Entonces, primero partimos por el nombre del data frame, después le decimos, después de que tengas el data frame en manos, después aplícale un summarize, una tabla de resúmenes de valores. El nombre de la primera columna será simetría-edad, que esto va a ser igual, o ahí se va a arrojar el valor de skewness de la simetría, separado por una coma, se especifica el nombre de la segunda columna, y que es igual al el valor que va a contener es el valor kurtosis, y adentro el nombre de la variable. Si copian todo esto, lo pegan en RStudio y lo corren, lo que nos va a arrojar es lo siguiente: el valor de la simetría es de 0.2852 y el valor de la kurtosis de la edad es de 3.15. La manera en que esto se puede interpretar es la siguiente: la simetría, el punto de referencia es el valor de 0. Si la simetría arroja un valor de 0, lo que nos está diciendo es que no hay un sesgo en la distribución, o que la distribución sigue la forma de una normal o de una campana de Gauss, como se le ha conocido. Si el sesgo es mayor que el punto de referencia, que en este caso es 0, lo que nos está diciendo es que la distribución tiene un sesgo hacia la derecha, o que hay muchos valores extremos presentes. En el caso contrario, si el sesgo tiene un valor menor al 0, entonces lo que nos está diciendo es que la distribución tiene un sesgo hacia la izquierda y no se comporta como una normal. El sesgo a la izquierda lo que quiere decir es que hay valores muy pequeños presentes en la distribución. En el caso de la kurtosis, lo que nos está indicando es qué tan elevada o qué tan achatada es la distribución de nuestros datos. Una distribución
si la distribución es leptocúrtica, lo que quiere decir es que el valor de la kurtosis es mayor a 2. Leptocúrtica sería como en el caso de la distribución en color rojo, y lo que quiere decir es que hay muchos casos concentrados alrededor de la media. En el caso de que los datos estén muy dispersos, la distribución se le llama platicúrtica, y es que el valor de la kurtosis es menor a 0. Platicúrtica sería como esta distribución en color azul tenue, y lo que quiere decir es que hay pocos casos o pocos casos en el centro de la distribución, y en cambio hay muchos casos en los extremos. Y si se distribuye como una normal, entonces el valor tendería a estar cercano a 0 y sería como la curva en negro. Bueno, lo que tenemos entre manos es que la asimetría está muy cercana a 0, quiere decir que de alguna manera el sesgo no es muy grande, pero es positivo. Si es positivo, lo que quiere decir es que el sesgo está hacia la derecha, y en el caso de la kurtosis el valor es de 3.15. Esto se separa del valor de 0, y lo que de alguna manera nos está diciendo ese 3.18 es que hay muchos datos concentrados alrededor del promedio, entonces estamos más en una distribución leptocúrtica. Ese es en cuanto a estos valores. Usualmente no son muy utilizados al describir, pero siempre sirven para tener una idea de cuál es la forma que está adoptando la distribución de nuestra variable, o de los datos de los valores de nuestra variable. Otro estadístico para medir la distribución o la variabilidad de nuestros datos es este que se llama el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación es una división simple entre la desviación estándar y la media de la variable de interés, y esto nos informa sobre la dispersión relativa de una variable. También la utilidad de este coeficiente de variación es que, como todos los valores siempre van a estar divididos por su propia media, independientemente del tipo de variable de la que estemos utilizando o la que nos estemos refiriendo, eso nos permite comparar conjuntos de datos pertenecientes a poblaciones distintas. Y aquí el punto de referencia es que mientras el valor del coeficiente se aleja de 0, entonces la variación es mayor, y podemos comparar en ese sentido diversas variables. Por ejemplo, aquí podríamos comparar la edad frente a el coeficiente de variación de la edad frente a un coeficiente de variación de otra variable. Por ejemplo, podría ser ingreso o número de votos, y eso nos permite comparar las variaciones entre sí. La manera aquí de hacerlo es haciendo esta división entre la desviación estándar y la media de la variable de interés. Entonces se escribe primero SD para solicitar el valor de la desviación estándar de nuestra variable, en este caso edad, dividido entre min, entre la media de la misma variable. Si copiamos esto y lo pegamos en RStudio, y lo corremos, entonces nos dice que el coeficiente de variación es de 0.39. Si se dan cuenta, esto está cercano a 0, lo que nos quiere decir que tal vez la variación no es tan grande, pero este 0.39 podría ser comparado con otras variables. Esa es la utilidad de que todas las variables a comparar se dividan entre su misma media. Y esto es coeficiente de variación.